Perro de ahí, nos cuentan que es célebre ese perro, que le dicen el perro nutria, por cómo se desplaza. Pelusa la perra nutria. Estamos dando la caminata por el pueblo de Ologá. Esos vecinos tienen un cochino ahí criándose para que cuando crezca lo van a vender al pueblo más cercano. Ah, wow, y al parecer es una práctica común. Sí, miren, esas dos casas de por allá también tienen a sus cerdos en crianza. Y la gente, pues básicamente pasa el rato. Lo que hacen es nadar, se secan, se columpian. Pues es que sí, ¿qué más van a hacer? Si no sabes nadar aquí, no hay diversión. Porque a pesar de que está el cableado por ahí, no hay electricidad como tal. Se descompuso la planta hace como 5 años, nadie la ha arreglado. Entonces tienen electricidad con ciertos generadores, pero nada más. Para pasar de esta área de la tierra firme a las casas, esta es la manera. Este es el puentecito. Miren ese cruce, miren. La experiencia hace al maestro. Esta chiquita igual, rapidísimo. Qué locura. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Cuántas caídas habrá al día de esto? A ver, intuimos que este puente ya tiene mucho tiempo aquí porque ya tiene una mata ahí creciéndole. Entonces sí, ya debe tener su buen tiempo. Miren ese perro de ahí. Nos cuentan que es célebre ese perro, que le dicen el perro nutria, por cómo se desplaza. Pelusa la perra nutria. Aquí en esta casita, en este palafito, me cuentan que viven 10 personas. 10 personas se acomodan aquí, en esta zona, que esta realmente no es de tamaño muy grande. Es esta zona y esta zona de por acá. Me cuentan que como se organizan es que ya que empieza la noche, amarran sus chinchorros o bien sus hamacas. Entonces los acomodan, por ejemplo, aquí afuera, aquí adentro, y de esta manera es como todos duermen. Sí, por lo que me platican, pocas casas son las que duermen en camas como tal. Todos duermen en hamacas. Y todas las actividades rondan, por supuesto, en torno al lago. Se lava la ropa en el lago, se cuelga aquí para que se seque. La comida del día se saca del lago y se almacena por aquí y debe consumirse hoy mismo o máximo mañana, porque si no ya se va a poner mala. Entonces esto es para la comida de hoy y después va a ser para la cena, y si sobra tantito tal vez para mañana, pero tiene que consumirse velozmente. Y chequen, esto está muy interesante. A ver, estoy caminando sobre tierra firme. Esto podría ser considerado como algo bueno, ¿no? Así, tierra firme para construir, ¿no? Para tener ganado, para avanzar como sociedad. Pues no realmente. De hecho, este pedazo de tierra en el que estamos representa cómo se comienzan a terminar los lagos, y estas personas le huyen a eso. Me platican muchísimo de otro pueblo no tan lejano que se llama el Congo Mirador, en donde habitaban más personas que aquí. Hay sí cientos de personas, pero eventualmente las personas se terminaron yendo porque la tierra se apoderó del lago, y estas son personas de agua, viven de la pesca, hacen toda su vida a raíz del agua, construyen sus casas en el agua. Entonces le huyen a eso cuando de plano esta se está acabando. Entonces el hecho de que estemos caminando en esta tierra, me platicaban ahorita unos locales que les representa cierta preocupación, cierto miedo, porque es como wow, así es como comienza, así es como eventualmente, a ver, me imagino si en un futuro mediano, no tan lejano, pero mediano, nos van a empezar a desplazar, y este pueblo va a repetir la historia del pueblo de Congo Mirador, que sí tuvo que ser evacuado. Por las tardes se reúnen los locales a echar las partidas del dominó. Podemos observar que, miren, mientras más duro se echa ahí, es porque tienes una mano buena, estás confiado. Ahí va, eso. Y sí, ese es uno de los pasatiempos aquí en Ologá. Y a ver, una pregunta que me imagino muchos se deben de estar haciendo es la escuela, ¿no? ¿Dónde está la escuela? ¿Van los niños al colegio, estudian algo, saben leer? Pues la respuesta tristemente es no.
los niños aquí no saben leer, no estudian, pero sí hay escuela. De hecho, es esta construcción de acá. Lo cual, a ver, en principio está muy bien, ¿no? Que haya una escuelita, que haya una edificación planeada para hacer un colegio, que los niños estudien, sí. Pero ya en práctica esto no funcionó. Por lo que me platican, ya tiene 10 años aproximadamente desde la última vez que se impartieron clases aquí. Mandaban maestros diferentes de regiones, a ver, no que sean cercanas, nada es realmente cercano aquí, pero lo más cercano posible, tal vez a 2 horas en lancha. Entonces mandaban a maestros, estos vivían aquí, impartían las clases, pero eventualmente pues se dejó de prestar atención, se dejó de destinar recurso a esto. Y también aquí cabe analizar, ¿ok? Creo que vale la pena analizar que a la fecha en que grabo esto, el salario estipulado para un maestro de escuela pública, y a ver, esta es información que me platican, no sé realmente qué tan oficial sea, todo esto me lo están platicando acá los locales y mis guías, pero por lo que me dicen, el salario estipulado para un maestro de educación pública es de $1 al mes. $1 al mes es lo que está destinado. Entonces, pues claro, realmente sería más bien una acción humanitaria el que alguien quisiera venir a impartir educación, porque sí, por $1 al mes, vaya que no es nada de motivación. Ahora, en cuestión de más víveres y productos de limpieza, alguna medicina cuando las hierbas no son suficientes, y bueno, y todos los remedios naturales, se tienen que comprar cosas de comunidades aledañas, de comunidades cercanas. Esto me platican que hasta hace unos años era tema, a ver, no lo llamemos sencillo, para nada sencillo, pero era un tema más accesible. El problema es que de un tiempo para acá ha ocurrido la situación cada vez más complicada de la gasolina, que de verdad es un rollo, es toda una situación intentar conseguir gasolina, y esto ocasiona que las personas no puedan moverse en lanchas motorizadas, entonces tienen que moverse solamente en lanchas de remos. Remando no vas a llegar a una comunidad, me imagino te tardarías que un día, ¿no? O más, o sea, de verdad es muy lejos la comunidad más cercana que tiene como tal un mercado, una bodega. Entonces sí, es parte del problema, la raíz del problema de por qué pueden llegar a faltar productos de primera necesidad en una comunidad así, aunque de cierta manera es parte de su encanto, es parte de vivir tan conectado con la naturaleza y de una manera tan rudimentaria. Dos caras de la moneda, dos maneras de verlo, pero sí, así los hechos, así la situación. Miren, por ejemplo, acá estamos viendo nuestro chofer de la lancha, pues traía un poco de gasolina de sobra, entonces está repartiendo un poquito de gasolina para las personas, le está dejando una botella para que tengan para poner a trabajar sus generadores de luz, sus generadores de electricidad, porque sí, a la fecha en que grabo esto es la única manera de tenerlo. Me pone a pensar por qué no una iniciativa de generadores de luz solar, ¿no? Eso podría ser una buena solución, pero tal vez al ser comunidades tan alejadas de todo, no muchos voltean hacia estos lados. Acompañamos a Don Tane a dejar su red para pescar. ¿Cada cuánto deja usted esta red, Don Tane? ¿Todos los días? Todos los días, día para otro. Entonces básicamente Don Tane la deja hoy, toda la noche, que se quede ahí. Bastante larga, ¿ok? Va a abarcar de verdad mucho. Las lanchas que vienen ya saben que hay una red porque hay unas boyas flotando, unas boyas que indican, y pues nada más la esquivan, porque sí es bastante ancho, sí hay espacio de sobra. Uy, ya está atardeciendo, qué belleza, qué lindo panorama. Entonces, con suerte, mañana estará llena de peces, ya pescados, de hecho. Se pescará, con un poco de suerte, todo se venderá. A unos 20-25 minutos en lancha del pueblo de Ologa se encuentra el antiguo pueblo capital pesquero Congo Mirador. Este pueblo solía ser habitado por cientos de personas. No está como tal el censo real, el dato oficial, pero por ver cuántas casas hay aquí, yo calculo que unas 400, tal vez más personas. Incluso podemos ver aquí que entre la vegetación, la población construyó, por así llamarlos,
calles, más bien canales de agua para poder transportarse de un lado a otro. Hay atajos para llegar a ciertos puntos, hay muchísimas más edificaciones. En general el pueblo tenía muchísima más estructura. Tenían una escuelita, tenían incluso una iglesia, pero la tierra se apoderó del agua y esto por supuesto fue ahuyentando a los peces. ¿Y qué es un pueblo pesquero sin peces? Un pueblo que no es productivo. Por eso es que muchos empezaron a mudar a diferentes comunidades, dejando no del todo abandonada, pero ya muy vacía a la comunidad de Congo Mirador. Es bien loco que muchas personas te platican que cuando ellos se fueron para otros pueblos se llevaron su casa. Vaya, la desenterraron así entera, la fueron transportando en lanchas y eventualmente la asentaron en otra comunidad o incluso fundaron una nueva comunidad. Actualmente viven algunas decenas de personas, pero en general la comunidad sí te da una sensación latente de pueblo fantasma. Miren, por ejemplo, de ahí me dicen que esa edificación que está centrada era el bar. Esa de ahí es la antena de teléfono que solía traer señal, pero ya tiene muchos años que se descompuso. Funcionaba con paneles solares, pero ya no. Entonces sí, todos estos pueblitos están sin ningún tipo de comunicación, más que si alguien llegase a tener un radio. Esta casa está abandonada, abandonada, abandonada. En estas casas sí que vive gente, ¿ok? Podemos ver una familia aquí, otra familia acá. Incluso esta familia está criando a un cerdo. Sí se alcanza a ver, ¿cierto? Al parecer es una práctica bastante común, la crianza de cerditos. Vamos a conversar con esta familia y la manera de cruzar hasta su casa es por esta tabla. ¿Sí resiste? Sí, sí. Sí aguanta. A ver si sí me aguanta. Yo veo que se dobla. Ahí está. Sí pasó, sí aguantó. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo está usted? Bien, usted. Muy bien, muy bien. Cuéntenos usted cuánto tiempo lleva viviendo aquí. Nosotros tenemos aquí 23 años, tenemos aquí viviendo. ¿Y por qué no se han ido para otra comunidad pesquera? Porque esta es la mejor pesquera que hay. Este es el pueblo a donde se hace el billete. Tenemos esperanza que lo van a componer. Me están permitiendo entrar aquí a ver cómo es una casa. En esta casa vive una familia de 6. Tienen acá su generador que funciona con gasolina. Me comentan que cuando llega a venir alguien de una comunidad aledaña con combustible, se echa y rinde bastante bien. Tienen acá un par de estufas, pero estas no sirven, no están en funcionamiento. Están en esperanza de tal vez venderla. Y esta es otra estufa, pero me dicen que tampoco está en funcionamiento. Más bien como suelen cocinar es al carbón, a las brasas. Toda esta es la zona de lavado. Y aquí para la crianza de animales. Este gato se ve muy relajado. Esta de acá es la iglesia. Esta sí que sigue en funcionamiento. La mayoría de la población que vemos en esta zona es católica. Dentro de la iglesia podemos ver, por supuesto, muchísimas imágenes de santos. Este de aquí es San Benito, que es una muestra más de la creación de figuras con las cuales los locales se puedan identificar para así ganar creyentes. Eso siempre me ha parecido súper fascinante, como para ganar terreno, por ejemplo, en México inventaron a la Virgen de Guadalupe. Como para ganar terreno aquí en la costa, hacen un santo de piel oscura con el cual las personas se sientan identificadas y lo nombran San Benito. Esta es la única edificación que sigue en funcionamiento para uso común, para uso popular. Lo que es la escuela ya no sirve, de hecho desapareció. Lo que es el ambulatorio, es decir, el centro de salud donde vas a ver a un médico, de igual manera desapareció. Pero la iglesia sigue en pie, sigue en excelente estado. No cabe duda que para muchas personas la fe es primero, la fe es lo más importante. Si sobre algo me ha permitido reflexionar esta travesía, es sobre el miedo que puede llegar a sentir el humano de perder aquello que tanto trabajo le costó construir. Una vez que uno construye cimientos, una vez que uno planta raíces, da pavor pensar que alguien más pueda llegar a arrebatarlo y sacar fruto fácilmente de ello. Pero a la vez también hay que saber reconocer cuando ya no hay mucho más futuro por venir, cuando tal vez algo ya ha llegado a su cima
y no le queda más que irse en picada. Hay que soltar una cuerda para poder agarrar la siguiente y de esta manera poder seguir avanzando. Lugares en verdad recónditos que nos muestran un estilo de vida completamente ajeno, completamente diferente y que nos ponen a pensar una vez más sobre lo masivo, sobre lo diverso que es nuestro planeta. Gracias por haberme acompañado. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.